Buenas tardes. En esta presentación analizaremos el surgimiento y la caída de los presidentes del Perú desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta la actualidad. Este periodo se caracteriza por una notable inestabilidad política, reflejada en constantes cambios de mando, enfrentamientos entre los poderes del Estado y una crisis de legitimidad que ha marcado profundamente la vida democrática del país. Nuestro propósito es exponer de manera cronológica cómo llegó cada presidente al poder tras también las principales razones que llevaron al término de sus gobiernos y además compartir algunos datos curiosos que permiten comprender mejor el contexto de cada periodo. Con ello buscamos aportar una visión clara y fundamentada sobre los desafíos que enfrentan el Perú en materia de gobernabilidad. Empezamos con Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK. Él asumió la presidencia en el año 2016, el 28 de julio, tras ganar las elecciones. Ganó las elecciones gracias a una plataforma centrista, con promesas de modernización y atracción de inversiones. Como terminó su gobierno, renunció el 23 de marzo de 2018, justo antes de una segunda moción de vacancia, por acusaciones relacionadas a Odebrecht y a una presunta compra de votos. Uno de los datos curiosos es que, aunque su renuncia fue por presión política, las expresivas crisis parlamentarias llevó a que se difundieran videos con lo que muchos interpretaron como una compra de votos, los videos más conocidos como los Mamani videos, justo antes de la vacancia. Y el último dato es que se investiga su actividad económica desde ya 1966, mucho antes de ser presidente, por presuntos fondos ilícitos relacionados y vinculados a empresas y movimientos financieros antiguos. Tras la renuncia de PPK, asumió Martín Vizcarra el 23 de marzo de 2018 como presidente por sucesión constitucional, porque él era el vicepresidente. Su gobierno terminó siendo vacado por el Congreso el mismo 9 de noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente. Algunos datos curiosos que recopilamos fue que Vizcarra tenía fama de ser un político anticorrupción, pero su gobierno también estuvo marcado por conflictos con el Congreso y escándalos. Por ejemplo, algunos críticos decían que usó cláusulas antiguas de la Constitución para su destitución, lo que generó una fuerte protesta ciudadana. Otro dato que era que durante la pandemia del COVID-19 fue involucrado en el llamado Vacuna Gate, que se le acusaba de recibir la vacuna contra el COVID de forma irregular, antes que gran parte de la población lo recibiera, lo que le costó una suspensión para ejercer cargos públicos. También durante su gobierno impulsó la iniciativa de transmitir en vivo todas las sesiones del Congreso de Ministros por primera vez en la historia del Perú. Esto buscaba mayor transparencia y acercar la política al ciudadano común. Bueno, seguimos con el siguiente presidente. Luego de la vacancia de Vizcarra, el 10 de noviembre de 2020, asumió Manuel Merino como presidente del Congreso. Su gobierno solamente duró 5 días, del 10 al 15 de noviembre de 2020, pues hubo enormes protestas ciudadanas contra su gobierno. Algunos datos eran que durante esas protestas murieron al menos dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, lo que precipitó más aún la renuncia de Merino. Otro dato era que su juramentación no fue pacífica. Miles marcharon en Lima diciendo, Merino, no eres mi presidente, y se criticó ampliamente el uso de la fuerza policial. Y pues terminó siendo publicado un libro por él mismo, que fue titulado El verdadero golpe, donde narraba su versión de lo ocurrido durante esos 5 días que tuvo en la presidencia. Tras la renuncia de Merino, el Congreso eligió como presidente interino a Francisco Sagasti, quien asumió el 17 de noviembre del 2020, para completar el mandato que iba hasta julio del 2021. Su mandato interino concluyó el 28 de julio del 2021, cuando asumió el siguiente presidente electo. Sagasti lideró durante la pandemia. En su gobierno de transición se lograron más de 12 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y se crearon más de 300 plantas de oxígeno para enfrentar la crisis sanitaria. Es un académico de perfil muy técnico.
Fue investigador, consultor internacional y un profesor universitario antes de asumir la presidencia. Prefirió despachar desde su casa en algunos momentos, en vez de usar siempre Palacio de Gobierno, lo cual es muy poco común en presidentes. Luego vino Pedro Castillo, quien asumió el 28 de julio del 2021, tras ganar las elecciones. Ganó las elecciones presidenciales con un discurso de cambio, con fuerte apoyo en las zonas rurales y entre los sectores más olvidados. Fue destituido el 7 de diciembre del 2022, después de intentar disolver el Congreso, un intento calificado como muchos por un autogolpe, y fue arrestado. Castillo fue un maestro rural y líder sindical antes de ser presidente, lo que generó mucha esperanza en las zonas rurales del Perú, por su estilo campesino y su origen humilde. Además, su vicepresidenta era Dina Boluarte, quien luego le sucedería. Durante su gobierno, impulsó la idea de redactar una nueva constitución, lo que generó un gran debate intenso y polarización política en el país, algo similar a lo que no se veía desde la época de Alberto Fujimori en los 90. Dina Boluarte. Después de la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022. Hasta ahora su mandato fue vacada por el Congreso el 10 de octubre del 2025 por incapacidad moral permanente. El primer dato es que está siendo investigada por una colección de relojes de lujo que no fue debidamente declarada. Este caso pasó a ser llamado el caso Rolex. El segundo dato es que su popularidad fue extremadamente baja. En varios casos estuvo por debajo del 5% de aprobación, pese a tener el apoyo y respaldo del Parlamento. El tercer dato es que luego de que Dina Boluarte pasara a ser la presidenta, un hecho que hasta ahora jamás se había visto, ella terminó convirtiéndose en la primera mujer presidenta del Perú. José Gerí. Finalmente llegamos al presidente actual, José Enrique Gerí Oré, quien asumió el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte. Él era el presidente del Congreso. Tras la destitución de Boluarte, fue juramentado como presidente interino. ¿Cómo llegó al poder? Como dije, él ya era el presidente del Congreso y asume por sucesión porque Boluarte no tenía vicepresidentes durante su vacancia. El primer dato es que José Gerí tiene tan solo 38 años, lo cual lo convierte en uno de los pocos presidentes más jóvenes en el Perú. También es el primer millennial en trascender al poder. El segundo dato es que su juramentación para presidente fue a la 1 de la madrugada tras la destitución de Boluarte. El tercer dato, uno muy importante, es que en enero de 2025 fue denunciado por una presunta violación que fue ocurrida en una fiesta de Año Nuevo. La demandante tuvo medidas de protección y José Gerí se le dio un tratamiento psicológico, el cual por investigaciones al parecer no las recibió, no las hizo, y la fiscalía archivó este caso por falta de evidencia. En resumen, desde la presidencia Pedro Pablo Kuczynski del año 2016 y en lo actual que es de Dina Boluarte en 2025, Perú ha sido atravesado por un periodo de inestabilidad,
política muy pronunciada, caracterizado por renuncias inesperadas, por vacancias presidenciales, por gobiernos interinos y por protestas masivas que han sacudido al país. Cada de uno de estos presidentes ha dejado una huella en particular, pero al mismo tiempo ha sido parte de una carrera presidencial muy marcada por las turbulencias, por los conflictos que ha habido en el Perú, por los conflictos institucionales, por la polarización social. Este recorrido histórico no solo permite identificar quiénes estuvieron al mando, sino que también comprenden las razones por las que muchos de ellos no han logrado completar sus mandatos. Desde los escándalos de corrupción y enfrentamientos con el Congreso hasta crisis sociales y desafíos económicos, cada gobierno ha enfrentado situaciones que ha enfrentado y han puesto una gran prueba a la estabilidad del sistema político peruano. Gracias.